Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Además os advierto que el vídeo de hoy viene cargadito, así que agarra papel y boli y vamos a ello. Hoy os vengo a hablar sobre las consecuencias que ha tenido el coronavirus en la economía mundial, cómo ha afectado a la bolsa y las potenciales vías de desarrollo de esta nueva crisis. Además te contaré la brillante historia de este hombre, Bill Ackman, y cómo en tiempos de pandemia ha conseguido convertir una inversión de 27 millones de dólares en 2,6 billones. Yo cuando leí esta historia me pareció sencillamente brillante, así que por este motivo hoy te la cuento. Como todos ya sabréis, a no ser que viváis debajo de una roca, y ahora que lo pienso, los que viváis debajo de una roca también os habréis enterado, vivimos una pandemia mundial. A fecha de hoy, junio de 2020, la crisis sanitaria está pasando de largo. Eso sí, dejando a su estela miles de muertos. Ya veíamos el otro día la portada del New York Times, que pasará a la historia como un reflejo de la terrible situación que hemos vivido. Sin embargo, la crisis sanitaria ha venido acompañada de su hermana, la crisis económica, y esta es una con la que vamos a tener que aprender a convivir. Pero empecemos por el principio, que en este caso es el año 2018. A finales de este año, las predicciones de una posible crisis económica ya afloraban. JP Morgan se adelantaba y ya predecía una crisis que podía golpear al mundo en 2020. Y es que sin predecir que nada parecido al coronavirus llegaría, cosa que no habrían predecido ni los mayas, todo apuntaba a una nueva recesión. Yo mismo el verano pasado para un trabajo ya hablaba de una potencial crisis económica. Mi yo del pasado te lo cuenta. Es resonante en la comunidad económica, cada vez con más motivos, el posible impacto de una crisis entre los años 2020 y 2021. La primera entidad de renombre en lanzar semejante predicción fue JP Morgan, y a su estela le siguieron muchos otros que afirman que ya es inevitable. De hecho, esta es la certeza que hay en la comunidad, que ahora la incertidumbre es cuestión de cuándo ocurrirá y la magnitud de dicho evento. Y es que cosas como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la incertidumbre sobre el Brexit y la alerta que lanzaba ya el Fondo Monetario Internacional, que decía que nos encontrábamos en niveles de endeudamiento similares a los de la Segunda Guerra Mundial, todo apuntaba a que sí, volveríamos a entrar en crisis. Además, Wall Street crecía a niveles sin precedentes, más propios de un país en vías de desarrollo que de una potencia mundial, y ya se especulaba que crecía por encima de sus capacidades. Pero llegó lo que nadie anticipaba, un enemigo diminuto capaz de tumbar a la más grande de las empresas, y es que el coronavirus será conocido como el detonante más feroz de la historia. Y lo cierto es que ha sobrepasado cualquier expectativa. A peor. Y no solo eso, nos ha llevado a vivir cosas tan asombrosas como los precios negativos del petróleo. En tiempos en los que el mundo se había paralizado, estallaba una nueva guerra comercial entre Arabia Saudí y Rusia. Y es que los principales productores de petróleo a nivel mundial, a pesar de tener la demanda en caída libre, anunciaban nuevos incrementos de la producción, lo cual llevó a que fuera más caro almacenar el crudo que intentar venderlo. Y eso fue lo que llevó a que incluso te pagaran para llevarte los barriles. Y saltará la típica pregunta: ¿pero entonces por qué no comprar un par de barriles y guardarlos en el garaje? Y la respuesta es sencilla: los barriles se compran por millones. Y ya te voy avisando de que como no tengas uno de estos, lo vas a tener muy complicado. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias que ha tenido el coronavirus a nivel económico? Pues por lo pronto, como era de esperar, las acciones en los diferentes países han sufrido un importante declive. Y es que el Asian Development Bank ya predice que el coste total de la pandemia será de entre 5,8 y 8,8 trillones de dólares. Con esto te da para comprarte a Neymar mínimo 2 veces. Pero una de las consecuencias más notables es la caída del S&P 500, que servirá como introducción para la historia que viene a continuación. Y es que este llegó a estar en casi 2.230 puntos, aunque ya se recupera con su normal tendencia alcista. ¿Pero qué es el S&P 500? Pues es un índice de mercado. En concreto congrega a las 500 mayores empresas de Estados Unidos, las que cotizan en la bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Te pongo un ejemplo de manera simplificada. Si tú compras acciones de Apple, por ejemplo, si Apple se devalúa, tú pierdes dinero. Y si Apple se revaloriza, pues ganas dinero. Cuando inviertes en el S&P 500, es como si estuvieras comprando un cachito de acción en todas estas empresas. Por lo tanto, si a una le va mal, es posible que aún así ganes dinero. Por eso se dice que te ofrece una mayor seguridad, porque tiene menor volatilidad. Es decir,
Su precio varía sin cambios radicales, por lo general. Es por eso que se utiliza como un índice, para indicar la situación económica de los Estados Unidos. Y es que vivimos tiempos un poco extraños para el S&P 500. Como habrás podido observar antes, este índice está volviendo a crecer, pero esta vez lo hace de una manera un poco ortodoxa. Si lo analizamos un poco más a fondo, podremos observar que la mayoría de las empresas están en pérdidas, como cabría esperar. Sin embargo, los gigantes tecnológicos de Apple, Amazon, Facebook y Microsoft, digamos que no les ha afectado mucho la cuarentena. De hecho, todo lo contrario. Es por esto que el S&P 500 está volviendo a rebotar, porque estas empresas lo están arrastrando consigo al alza. Conclusión, si tienes un producto que se puede acceder desde la cama, tienes prácticamente el negocio hecho. Pero bueno, ha llegado el momento. Te cuento el Big Short de Bill Ackman. Pero para ello primero hay que conocer un poco más a fondo a este personaje. Ackman es criado en Nueva York y se gradúa en la Universidad de Harvard, donde también obtiene un MBA. En el año 1992 decide fundar Gotham Partners, de la mano de su compañero de carrera, David Berkowitz, y se dedicarían al trading. Con este negocio consigue multiplicar su riqueza, lo cual le permitiría, en el año 2004, fundar su nueva empresa, Pershing Square Capital. Lo cierto es que Ackman tiene una carrera llena de altibajos en el mundo de las hedge funds, que básicamente son fondos de inversión privados en los que la gente puede invertir su dinero confiando en que los empleados y su experiencia puedan sacarle mayor rendimiento. En diciembre de 2012, Ackman entra en corto en Herbalife, apostando casi $1 billón a que esta empresa quebrará. Compra sus acciones a $20, esperando que éstas se derrumben. Sin embargo, tras años de subidas, en 2017 tiene que cerrar su posición en $40, habiendo perdido casi $1 billón. Y llegamos a febrero de 2020. Ackman, preocupado por la economía de los Estados Unidos y para proteger a sus clientes, decide invertir $27 millones en los conocidos como Credit Default Swaps, que básicamente le protegerían en caso de que la bolsa se desplomara. Y es que exactamente fue esto lo que pasó, y Ackman en un mes vio catapultada su inversión a $2,6 billones, lo cual generó también una inmensa riqueza para sus clientes. Pero para entender el potencial de los conocidos como Credit Default Swaps, Warren Buffett ya lo explicaba de la siguiente manera. Well, they can be a very destructive instrument. I mean, if you think about it, you can't go out and insure my house against fire because you do not have an insurable interest, as they call it in the trade. Because once you insure my house against fire, and you may decide that, that maybe dropping a few matches around my lawn might be a good idea. Lo que Warren Buffett quiere decir es que cuando inviertes en Credit Default Swaps, inviertes en seguros y esperas a que la bolsa reviente. Pero en caso de que esto no ocurra, solo habrás perdido tu inversión inicial, que para una empresa como la de Ackman no era gran cosa. De ahí que hiciera la comparativa con asegurar la casa del vecino, sin ser tú el propietario, y esperar a que ésta se queme. Y añadía que incluso te puede parecer hasta buena idea tirar un par de cerillas al tejado de al lado. Total, no es tu casa y si se quema, el seguro te pagará a ti. Millones. Un evento muy similar ocurre en el año 2008, cuando Michael Burry se da cuenta de que el sistema de hipotecas de los Estados Unidos no es sostenible. Sin embargo, en su caso tuvo que esperar varios años para ver sus beneficios, cosa que casi le juega una mala pasada, puesto que sus clientes empezaron a pensar que era un loco y empezaron a retirar su dinero, haciendo que tuviera que recortar su posición en casi 2/3. Pero volviendo a Bill Ackman, este aparecía en una entrevista muy controversial en CNBC, en la que incluso le tuvieron que cortar, porque aparecía con un tono muy pesimista hablando sobre la economía de los Estados Unidos. En ella decía que se venía un tsunami económico y pedía que se cerrara el mundo durante 30 días, algo que muchos se tomaron como tirarle las cerillas al tejado de al lado. Hell is coming, okay? And I felt, it's really, I've never had this experience before in my life. The closest I had was the financial crisis where I'm saying, things are coming, bad stuff's coming. But this was a feeling like I've never had. Like there's a tsunami coming, right? The tsunami's coming and you feel it in the air. Sin embargo, posteriormente aparecía en otra entrevista diciendo que estaba invirtiendo su dinero en compañías como la empresa de hoteles Hilton, que entraban en pérdidas catastróficas.
Según él, era necesario para ayudar a la remontada económica de Estados Unidos. Now, take a look at Hilton stock. We're a major shareholder of Hilton. Hilton is the canary in the coal mine. This is an incredibly well-capitalized, amazing, dominant global company that actually doesn't own many hotels. It just collects royalties. It's down from like 120 to 50. Okay, it's going to zero. Okay, along with every other hotel company in the world. Park Hotels and Resorts. This, stock's down from 33 to 4. This is a spin-off from Hilton. Why is it down from 33 to 4? Because every hotel is going to be shut down in the country. Every one. Hang on just 1 second. You say Hilton is going to zero? I mean... Oh, no, again, I'm a major shareholder. What I'm saying is, if we allow this to continue the way we allow it to continue, okay, every hotel company in the world, okay, is done. Okay, because no business can survive a period of 18 months without revenue. Pero bueno, toca esperar de nuevo. Y yo la verdad es que confío en que si la pandemia se controla y no hay una segunda oleada que obligue a cerrar los negocios, se pueda salir de esta, eso sí, con pies de plomo. Decidme vosotros lo que creéis en los comentarios, aquí abajo, y además, decidme qué os ha parecido esta historia. Una vez más, si te ha gustado el vídeo, dale a like, que ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y para más contenido del estilo, ya lo sabes, no dudes en suscribirte al canal. El próximo vídeo probablemente será de ciencia, pero es que me sentía en la obligación de contaros esta historia. Yo cuando la leí, me pareció sencillamente increíble, brillante. Pero eso es todo por hoy. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.